Hola, soy el pastor Roy David Nelson Forbes. Como les había venido diciendo, les estaba comentando sobre mi testimonio, mi historia de vida. Y hoy es la tercera parte. Sé que va a ser de gran bendición para ti, como los dos anteriores los fueron, porque he escuchado comentarios positivos y espero que también usted algún día puede hacer un buen comentario, porque este testimonio sé que es para bendecir tu vida. Ahora les voy a hablar de mi vida alrededor de los 12, 13 años, de lo que me aconteció. Yo era un niño que venía con dificultades, como muchos de ustedes lo saben. Tenía dificultades en muchas ocasiones para caminar por los dolores que me producía la situación de deslocación de los huesos y el fiebre que me daba y causaba muchos dolores. También tenía otras dificultades con mi personalidad, porque desde niño algunas personas, incluyendo mis padres, me decían narizón. Eso es algo que me había marcado. La mayoría de las personas que tenían confianza conmigo me decían narizón, y eso causó mucho daño a mi autoestima y venía arrastrando este problema. Vivía tratando de esconder mi nariz. Muchas de las ocasiones cuando hablaba con alguien, tapaba mi nariz con la mano o algún objeto, porque no quería que la gente viera mi nariz, porque ya me habían dicho que tengo un nariz muy grande. Además, había un señor que vivía por el lado de la Ensenada o Cove Seaside, y ese hombre se llamaba Job, pero todo el mundo decía Big Nose Job. Eso quiere decir el narizón de Job. Y ese fue el nombre que a mí me dieron. Mis amigos me decían Big Nose Job, mi familia también, y eso me deprimía. Venía arrastrando esta situación a pesar de haber tenido ciertas experiencias con el Espíritu Santo. Venía arrastrando con esta atadura sobre mi vida. Pero un gran día, estando en servicio, un domingo por la mañana, y se inició como un servicio normal, un servicio para decirlo de lo que estábamos acostumbrados. Nosotros como jóvenes, había unos jóvenes que veníamos orando, veníamos ayunando, veníamos buscando el rostro del Señor, porque queríamos una experiencia sobrenatural con el Señor. Y veníamos ayunando y orando, buscando el rostro del Señor, vigilia y todas las disciplinas cristianas que usted pueda pensar, porque deseábamos tener una experiencia sobrenatural. En ese entonces nosotros no teníamos en nuestro vocabulario la palabra sobrenatural. Sin embargo, estábamos buscando una experiencia con el Espíritu Santo. Teníamos hambre y sed para conocer más profundamente al Espíritu Santo. Entonces, este domingo sucedió algo, para decirlo ahora, sobrenatural. En medio del servicio del domingo, el Espíritu Santo de Dios, que ahora, luego supe que era el Espíritu Santo de Dios, que se desató sobre la congregación. En ese lugar habíamos como 150 personas, no éramos más, porque normalmente eso sería la cantidad que normalmente iba a esa iglesia, que se congregaba en esa iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo desató sobre la congregación, hubo quebrantamiento. Muchas personas estaban bajo la presencia, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. De repente, el Espíritu Santo
descendió sobre mí. Ese momento, cuando el Espíritu Santo se vino sobre mí, yo empecé a llorar. No podría controlar mis lágrimas. Salían mis lágrimas. Lloraba, pero era un sentimiento único, como de arrepentimiento, como de deshacerse de todo lo que estaba en mí que no era conforme a la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que el Espíritu Santo se vino de manera tan poderosa sobre mí, hasta que yo me arrepentí de todo, llorando al Señor que me quitara lo que no le es pertinente, lo que no era conforme a su voluntad. Y sentí que me estaba sacando de adentro muchas cosas. Me sentí aliviado, pero no terminó ahí. Empecé a hablar en lengua. Nunca antes había hablado en lengua. Ni siquiera tenía conocimiento de que eso se podría hacer, porque nosotros no éramos de los que estudiábamos los dones espirituales. Pero ahora yo estaba hablando en lengua. Decía a la iglesia en la lengua que me dictaba el poder del Espíritu Santo que estaba dentro de mí, porque sentí que el Espíritu Santo estaba hablando a mi interior, y lo que me decía en una lengua que yo no conocía, yo lo estaba repitiendo en esa lengua al pueblo de Dios. Pero la gente no estaban entendiendo nada, porque ni siquiera yo los entendía. Pero también ese mismo Espíritu Santo, el mismo Dios a través del Espíritu Santo, me empezó a dar interpretación de lengua. Hoy día puedo hablar de eso, de interpretación de lengua. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dictaba en una lengua desconocida que yo no conocía, me daba la interpretación, y yo le daba la interpretación a la gente. O sea que hablaba en dos idiomas, un idioma desconocido, que yo estaba dialogando con el Espíritu Santo, pero luego el Espíritu Santo me daba la interpretación. Dije muchas cosas. Esa experiencia duró casi una hora. Toda la iglesia estaba en fuego. Salimos del servicio mucho más tarde de lo acostumbrado. Inclusive había algunas personas que se acercaban para ver lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entre algunas de las cosas que yo dije en ese tiempo era respecto a la iglesia apostólica y profética, que yo no tenía ningún conocimiento sobre eso. Pero el Espíritu Santo me decía que Él quería una iglesia profética, una iglesia apostólica que yo no conocía. Y otras cosas, por ejemplo, de mi ministerio. Me habló de un ministerio profético. En ese tiempo, escuchar al Espíritu Santo hablando de ministerio profético o de ministerio apostólico era muy raro, porque ninguno de nosotros ahí teníamos conocimiento de eso, y eso no estaba dando como ahora, que en muchos lugares hay iglesias apostólica y profética. En ese entonces no se hablaba de eso, pero el Espíritu Santo se desató de tal manera que nos dejó un mensaje. Y lo más hermoso de eso, después de esa experiencia se desató la gloria de Dios sobre esa iglesia, y Dios dio a esa iglesia un crecimiento exponencial. Y de esa generación, de los que estábamos buscando el rostro del Señor, de los que se cayó el Espíritu Santo de Dios en ese entonces, la gran mayoría de esas personas se convirtieron en líderes espirituales. Algunos son pastores hasta ahora, y otros músicos. Es decir, no ha habido ninguna de esas personas que experimentaron ese momento tan precioso que no están en la voluntad de Dios ahora. Todos estamos en la voluntad de Dios y estamos ejerciendo liderazgo. Lo que yo aprendí de esa experiencia es la transformación total de mi vida. A partir de ese momento no hay nada
muy difícil para mí. No hay nada imposible para mí. Pero algo muy interesante. Yo venía arrastrando con baja autoestima. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre mí, se fue todo. Ya yo me sentía un hombre hermoso, una persona atractiva para el Señor. Ya yo no miraba en el espejo para ver la condición de mi nariz. Ya se había ido el problema de autoestima. Y es más, también fui sanado físicamente. A partir de ahí se fue todos esos dolores, esas inflamaciones en mis articulaciones. Las coyunturas dejaron de soltarse. Mis huesos no volvieron a soltarse. Ese día fue un día sobrenatural, porque fui sanado espiritualmente, fui sanado emocionalmente y fui sanado físicamente. No puedo decir que nunca más he tenido quebranto de salud, no, pero ese problema se fue y no volvió. Y para la honra y gloria de Dios, no volverá. Además, lo que el Señor me ha dicho respecto a mi ministerio, hoy día lo estoy viendo, y para su honra y para su gloria me está utilizando, pero de manera grande. Y estoy muy agradecido con el Señor, porque me ha escogido y me ha dado un ministerio poderoso a través del bautizo del Espíritu Santo. Porque hoy puedo decir con toda certeza y seguridad que esa fue una experiencia de bautizo en el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle a usted, el Espíritu Santo te puede visitar también. Si usted lo desea, lo debe buscar. Busca al Espíritu Santo de Dios. Toma tiempo para ayunar. Toma tiempo para orar. Toma tiempo para hacer vigilia. Leer la palabra de Dios. Estar a sola con Él. Esté con personas que tienen el mismo interés de buscar la presencia de Dios, de tener una experiencia sobrenatural con Él. Que Dios te bendiga. Y estaré con ustedes en otra parte de mi testimonio. Muchas gracias. Hasta pronto. Espíritu Santo, hoy Jesucristo es la verdad. Para siempre será la verdad, porque lo fue también. Jesucristo es la verdad.